Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Vamos a ver un poco la experiencia de Pablo y vamos a aprender algunas cosas que aprendió Pablo desde el comienzo de su vida cristiana que realmente uno nota cuando él escribe las cartas porque su enseñanza tiene tanta profundidad y claridad en relación a lo que es la iglesia. Vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Testimonio, la conversión de Pablo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Vamos a leerlo hasta ahí, hermanos. Pablo en este momento era un agente principal entre los fariseos. Pablo era una persona bastante religiosa, pero Pablo no había conocido al Señor. Cuando tú lees Mateo capítulo 16, tú ves que hay varios aspectos de revelación. El Señor le pregunta a los discípulos: ¿qué dice la gente que es Él? ¿Quién dice la gente que es Él? Entonces varios dicen: tú eres un profeta, algunos dicen que tú eres Elías. Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es el primer aspecto de la revelación. Una persona debe llegar a conocer a Cristo. Pero inmediatamente Pedro conoce a Cristo, el Señor le responde a Pedro: y yo te digo a ti, bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Inmediatamente el Señor le va a revelar otra cosa que hay en su corazón, que es parte de los asuntos esenciales de la voluntad de Dios. Y le dice el Señor: y yo te digo, Pedro, que sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay dos aspectos de la revelación que uno nota en ese pasaje. Uno, ¿quién es Jesucristo? Y el otro, ¿qué es la iglesia? Muchas veces nosotros llegamos a un ambiente cristiano, hasta una iglesia cristiana, y no nos encontramos con Jesucristo, hermano. A veces tú te encuentras personas que llevan meses reuniéndose, años reuniéndose, y tú notas que ellos no se han encontrado con Jesucristo. Llegamos a la iglesia, pero no llegamos a Jesucristo. Y tú te das cuenta porque cuando una persona conoce a Jesucristo, su vida es transformada. Sí, eso cambia totalmente. Hay un antes y hay un después. Antes sin Cristo y ahora con Cristo. Pasamos de estar muertos a tener vida eterna. Pero a veces nos damos cuenta que muchos que nos hemos encontrado con Jesucristo, que el Padre nos ha revelado a Jesucristo, no hemos llegado a otros asuntos que también son importantes para Dios. No hemos escuchado esa palabra de: yo también te digo, Pedro, que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Muchos llegamos a Cristo, pero no llegamos a conocer lo que hay en el corazón de Cristo, que es la iglesia. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque hoy vamos a hablar de la importancia de la comunión del cuerpo de Cristo, de la revelación de la iglesia. Asuntos que a veces nosotros no conocemos que son importantes.
En este pasaje vemos a Pablo persiguiendo una serie de hombres y mujeres, una serie de hombres y mujeres que seguían un camino, que seguían una verdad enseñada por unos apóstoles acerca de un hombre que había muerto y que había resucitado. Pablo era una blasfemia porque los cristianos confesaban que ese hombre era Dios. Y para los judíos que no tenían revelación acerca de Jesucristo, solo había un Dios y este hombre se estaba poniendo en el lugar de Dios. Entonces los cristianos eran considerados idólatras, blasfemos, estaban manchando la palabra de Dios, eran apóstatas, habían salido del judaísmo y ahora estaban siguiendo a un tal Jesús que supuestamente había resucitado y que supuestamente era Dios. Para Pablo esto era una abominación. Pablo tenía como mandamiento y como celo parte de su fe perseguir a esos hombres y a esas mujeres. Pero Pablo va en camino a Damasco a hacer esta misión y sucede una revelación tremenda, lo que decíamos ahorita de Mateo 16, se encuentra con Jesucristo y no solo se encuentra con Jesucristo, sino se encuentra con un aspecto que está escondido en el misterio del Hijo de Dios, que es la iglesia. Entonces vamos ahora sí a comenzar a meditar en estos pasajes que nos van a servir de enseñanza. Entonces dice en el 1, Saulo, que en los capítulos anteriores y después por la otra palabra, se nos muestra que era un fariseo. De entre los fariseos, una persona supremamente religiosa, y ahí comenzamos a ver que muchos de los problemas que va a tener el camino o la fe cristiana, los va a tener a veces de parte de aquellos que tienen celo de Dios. Muchas veces los opositores y los contradictores del evangelio y de la misma iglesia han sido personas que de alguna manera tienen cierto celo religioso. Pero su falta de revelación, su falta de conocimiento hace que ellos atenten contra las cosas de Dios sin darse cuenta que están atentando contra Dios en vez de servirle. Y a veces nos encontramos con agentes religiosos, con personas que son religiosas pero que no conocen a Dios y muchas veces en su religiosidad son usadas para perseguir al pueblo de Dios. Qué cosa misteriosa, ¿no? Hermano, si lo podemos decir, los grandes genocidios cristianos los han hecho las religiones, hermano. El catolicismo romano, el islam. Los grandes genocidios cristianos los han hecho personas religiosas. Cosa tremenda, ¿no? Y tenemos a Pablo en su religión, en su celo, creyendo que le está sirviendo a Dios, pero está persiguiendo a Cristo mismo, como lo vamos a leer ahorita. Mira lo que dice en el 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Entonces los hombres hacen lo que quieren, en su necedad, una locura, hasta que los cielos son abiertos. Pablo tiene una gran revelación. No vamos a enfatizar en esa revelación porque lo hemos hecho en otras veces, pero sí queremos ponerla como base para lo siguiente. Y él dijo, una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? O sea, yo estoy persiguiendo una serie de hombres y de mujeres, pero ¿tú quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús. Ese era el camino que seguían esos hombres y esas mujeres. A un hombre que murió, un hombre que resucitó, un hombre que dejó apóstoles, un hombre que su palabra y su evangelio estaba trastornando toda la tierra. Pablo inmediatamente, ¿ustedes creen que este Pablo que era opositor, ¿usted cree que no sabía el nombre de este hombre? Él era en contra de este hombre, él estaba persiguiendo a los seguidores de este hombre. Él sabía de quién se estaba tratando. Imagínate, él cuántas veces no habría blasfemado acerca de este Jesús. Imagínate cuántas veces él no había dicho que era inmundo, como dicen los judíos, que había sido nacido de fornicación, como dice el mismo Talmud. ¿Cuántas veces no habría blasfemado de este hombre? Y se encuentra con él en el camino. No muy diferente a muchos de nosotros, que antes de conocer a Cristo, éramos contrarios a Cristo, éramos blasfemos a Cristo, éramos desobedientes, éramos necios. Y dice Pablo más adelante, que Dios le permitió todas esas locuras para mostrar en él su misericordia.
Porque cuando alguien llega a Cristo no llega por méritos, no llega porque haya sido bueno, no llega porque haya sido buen hijo, no llega porque haya sido un hombre piadoso, religioso. Todos estábamos perdidos. La misericordia de Dios hizo que en mi locura y en mi camino de desenfreno que iba rumbo al Seol, Dios se atravesara en su camino y el bendito Evangelio de Jesucristo y su luz derribara mi orgullo, derribara mi altivez, derribara mis pecados, derribara todo lo que yo era y lo que era contra Él mismo. Y en un acto de misericordia me muestra su gracia y me alumbra y me muestra quién es Él. Yo soy Jesús. Pero no solo el asunto queda ahí, sino no solo soy Jesús, sino mira esa frase tan misteriosa que nos va a servir un poco para lo que vamos a considerar ahorita. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Si lo anterior, si solo decirle el nombre del Señor ya era un asunto que lo debió haber trastornado, lo debió haber trastornado más escuchar que él estaba persiguiendo. Yo me imagino a Pablo diciendo, pero yo encarcelaba a mujeres, yo encarcelaba a hombres, pero a Jesús. Pablo va a comenzar a entender varias cosas. ¿Por qué? ¿Cómo se llama lo que vamos a estudiar hoy? El cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Hasta donde usted ha visto ese pasaje, ¿a qué se está refiriendo cuando Jesús dice, es que me está persiguiendo a mí? ¿Cuál es ese mí? ¿Cuál es ese me estás persiguiendo a mí? Más adelante Pablo escribe, ¿no? La cabeza de la iglesia es Cristo. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Más adelante Pablo comienza a entender que todo lo que le hagamos al seguidor de Cristo, se lo estamos haciendo a Cristo. Porque el seguidor de Cristo, estos hombres o estas mujeres, más adelante Pablo nos dice que es el cuerpo de Cristo. Y tú vas a notar que ese es un lenguaje exclusivo de Pablo. Santiago no habla así de la iglesia, Pedro no habla así de la iglesia, Juan no habla así de la iglesia. El único que habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo es Pablo. ¿Por qué? Porque cuando Pablo se encontró con Cristo, no solo se encontró con Cristo, se encontró con los seguidores de Cristo y tuvo una revelación de quiénes eran estos seguidores. Porque a veces pasa de que nosotros nos encontramos con Cristo y pensamos que la iglesia es un salón. O pensamos que la iglesia es una denominación donde yo me reúno. O pensamos que la iglesia somos solo un grupo selecto que estamos acá. Pero Pablo se va a dar cuenta más adelante y por este encuentro que tiene con el Señor, que la iglesia, el cuerpo de Cristo, son muchos hombres y muchas mujeres. No es un salón, no es una denominación, sino es una compañía de hombres y mujeres que le sucedió lo mismo que a él. ¿Qué le sucedió a estos hombres y a estas mujeres? Se encontraron con Cristo. Vea lo que le dice el Señor a Pablo. Él dijo, el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, maltratarse. Esto era una manera que se usaba con los animales antiguamente. Pero el Señor comienza a decirle a Pablo, oye, Pablo, te estás golpeando solo, Pablo, cuando me estás persiguiendo. Y eso uno lo nota. Las personas que se levantan contra estos seguidores de Jesús se están dando duro. En estos días hablaba con un hermano que me decía, oye, hermano, porque su esposa es incrédula. Y me decía, oye, hermano, si supiera lo que me está pasando en la casa y me está haciendo y ella no entiende y ella, digo que voy para reunión y se calienta el horno. Yo le decía, hermano, y lo que tú no sabes es que esa pobre mujer se está dando es contra el aguijón. Porque cuando alguien se levanta contra Cristo o contra alguno de los de Cristo, solo se está causando daño a sí mismo. Vamos a leer un pasaje porque a veces las personas no ven. Pablo no veía que él no solo estaba persiguiendo a los seguidores, sino que eso le estaba haciendo daño seguramente en su vida. Y hubo un hombre que era el maestro de Pablo, que en un momento donde estaban persiguiendo a los cristianos dijo, no se metan con ellos. Vamos a leer ese pasaje que es bien interesante lo que dice Gamaliel cuando están persiguiendo a los apóstoles ahí en Hechos 5. Nos va a servir un poco para entender un poco el asunto. Hechos 5, verso 34. Estaban persiguiendo y habían golpeado a los discípulos, a los apóstoles y no sabían qué hacer con ellos.
Entonces ahí en medio del concilio, mira lo que pasó en el 34. Entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, un erudito de la época entre los judíos, un rabino, el que había sido el maestro de Pablo, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacaran fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo. Yo digo que este Gamaliel sí tenía algo de sabiduría, hermano, porque lo que va a decir es clarísimo. A veces si las personas entendieran esto, si Pablo hubiera entendido esto, Pablo no haría lo que estaba haciendo. Entonces mira lo que dice: varones israelitas, mirad por vosotros mismos los que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. Y a este se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Este hombre vio, no era la primera vez que se levantaba un falso Cristo en Israel. No era la primera vez que se levantaba un falso profeta en Israel. Entonces el hombre dice, ya ha pasado. Se levantó, ¿cómo se llama? Teudas, tuvo sus seguidores, pero una vez muerto, se acabó el asunto. Entonces, si el Jesucristo hubiera sido otro hombre como Teudas, de verdad que él hubiera muerto y se hubiera acabado el asunto. Pero más adelante nos damos cuenta que no fue así, hermano. Este Jesucristo que murió resucitó, hermano, y trastornó el imperio de la época. Llenó todo el imperio romano con seguidores de su nombre. Cambió la vida, cambió la cultura, cambió hasta los principios morales de la sociedad. El cristianismo hizo un cambio tremendo en la sociedad. Y hasta el día de hoy, hermano, mire, el asunto no se ha acabado. ¿Cuántos seguidores Jesucristo tiene? ¿En cuántos países? ¿Cuántos hoy en día están muriendo por su nombre? ¿Cuántos están siendo desplazados? ¿Cuántos están siendo perseguidos? Y aún así el asunto crece y crece y crece. Y a pesar de los mismos cristianos, de las falsas enseñanzas, de la apostasía, de la persecución, de la tentación y de los muchos pecados que hay aún entre el pueblo de Dios, el asunto crece y crece. ¿Y saben qué, hermano? Lo que le dijo el Señor a Pedro: y las puertas del Hades, aunque se levanten, hermano, no van a prevalecer. Bueno, el asunto va a crecer con nosotros o contra nosotros. El asunto va a crecer con nosotros, así se levante el gobierno contra nosotros. El asunto va a crecer, así se levanten grandes falsos maestros y haya apostasía en el pueblo de Dios. La iglesia va a prevalecer porque el que la fundó no era un hombre normal. Era un hombre que venció la muerte, resucitó, fue glorificado y el Padre le prometió poner todas las cosas a sus pies. Así se levante Pablo, se levante el Sanedrín, se levante el Islam, se levante el catolicismo romano, así los mismos cristianos quieran desviarse, el asunto no se va a acabar, porque es la iglesia de Jesucristo. Y Jesucristo es Dios y lo que Él dijo, Él lo va a hacer. Y este hombre dice, no, pues si el asunto es de hombres, eso se acaba. Y eso deberíamos guardarlo nosotros en el corazón. Si estos negocios son nuestros, esto se acaba, hermano. Si esta obra es de nosotros, se acaba. Pero si esto es de Jesucristo, hermano, Él va a hacer que por un lado o por el otro continúen. Mataron a Esteban y al que estaba patrocinando la situación, el Señor se le revela y lo lleva a ser uno de los grandes apóstoles. Tremendo, ¿no le parece? El que los perseguía. Más adelante va a ser uno de los grandes hombres de Dios. Mira, nos dejó parte del Nuevo Testamento. Dios hace que su obra prospere, hermano. Porque es su obra. Y este hombre lo entendió. Si esto es de hombre, después de esto, dice en el 37, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Era una común, mientras se levantaba un hombre y estaba vivo el asunto, pero moría y se acababa con él. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pablo no aprendió eso. Pablo se daba duro contra el aguijón y luchaba
y luchaba y luchaba. Este decía, no, dejémoslos. Si esto es de Dios, pues... A mí me impactó, yo escuché o leí el testimonio del hermano Stephen Kahn. Algunos lo han leído, un compañero del hermano Watchman Nee. Y él dice que su padre era un pastor, me parece que metodista. Entonces cuando él se convirtió, pues estaba con su papá en medio de este ambiente denominacional. Y este hombre comenzó a escuchar al hermano Nee y comenzó a darse cuenta de la iglesia. Y se salió de la denominación. Entonces cuando él se salió de la denominación, como su papá era el pastor, cualquiera hubiera pensado que el papá se le hubiera atravesado en el camino de ¿cómo te vas a salir si...? Pero él dice que él percibió en su papá este asunto, como si su papá hubiera entendido. Si este camino que mi hijo está tomando es del Señor, ¿yo cómo me voy a oponer? Pero si no es del Señor, el Señor lo traerá. Él dice que él vio eso en su papá nunca le... Y el hermano Stephen ha llegado a ser uno de los hermanos que vale la pena leer en relación a la restauración de la iglesia. Entonces, ¿por qué uso este ejemplo, hermano? Porque a veces las personas luchan y no se dan cuenta que están luchando contra Dios. Uno se da cuenta, hermano, a veces uno se da cuenta que el esposo está luchando con la esposa y no se da cuenta que está luchando contra Dios. Uno no se da cuenta a veces que los padres están luchando con un hijo y no se dan cuenta que están luchando contra... O hasta nosotros mismos, hermano. A veces estamos luchando contra un hermano y no nos estamos dando cuenta que estamos luchando contra Dios. Si el asunto es de Dios, Él lo va a prosperar. Si el asunto es de los hombres, se va a quedar en el camino. ¿Por qué usa este pasaje, hermano? No luche contra Dios, hermano. Porque a veces no nos damos cuenta de que estamos luchando contra Dios. Oremos. Señor, ¿esto es tuyo o esto no es tuyo? Confírmanos, muéstranos, Señor. ¿Esta realidad es tuya o no es tuya? Afírmanos en esta verdad, Señor. O sácanos. Y el Señor va hablando, ¿amén? Este hombre tenía sabiduría, yo pienso, ¿no? Mas si es de Dios en el 39, no la podréis destruir. Esto fue lo que el Señor dijo, las puertas del Hades no prevalecerán. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y mira, hasta el Sanedrín después del consejo de este hombre dijo, y convinieron con él. Y llamando a los apóstoles, bueno, pero estos eran, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Hermano, ¿por qué el Señor le dice a Pablo que lo estaba persiguiendo? Mira lo que dice ahí Mateo 25, verso 39. Vamos hablando un poco del cuerpo de Cristo. Mateo 25, verso 39 es el juicio de las naciones, cuando Cristo venga a juzgar las naciones. A la derecha las ovejas, a la izquierda las cabras. Y el juicio va a ser ¿por qué? ¿Cómo trataron a mis hijos? Mateo 25, verso 39. Entonces, las ovejas que van a ser recompensadas le dicen, ahí en el 39, Señor, ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel? Y vinimos a ti. O sea, ellas dicen porque van a ser recompensadas porque visitaron al Señor, porque lo cuidaron. Y ellas dicen, ¿pero cuándo? Y respondiendo el rey les dirá. Y mira ¿quién está hablando, hermano? El rey. Mira lo que dice el rey, lo que el mismo que le dijo a Pablo. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos. Y mira que el Señor aclara, más pequeños, a mí lo hicisteis. Porque hoy en día dice, bueno, no toque al ungido, pero cuando está hablando del ungido está hablando del cabezón, del pastor, del apóstol. No toque al ungido. Pero Cristo dice, no toque al pequeño. No toque al pequeño. Porque el Señor dio la vida por el más pequeño de esos. Claro, tampoco toque al grande. No estamos diciendo que se levante contra el grande. Pero el Señor muestra, porque a veces nosotros no diga nada del hermanito, porque es un siervo del Señor. Pero a veces sí decimos algo del hermanito que no predica.
Sí, sí, a veces nosotros somos así, a veces le rendimos como pleitesía al que es más, pero al pequeño no lo tenemos en cuenta. Hacemos como una sección de personas, ¿no? Pero el Señor dice, cuando tú le haces algo a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Sea bueno o más adelante también, sea malo. Mira cómo lo dice en el 44. Entonces las cabras, los que van a ir para perdición, también ellos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. O sea, el Señor considera mí, o sea, de Él mismo, los pequeños. Por eso vamos a hablar del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La compañía de hombres y mujeres que han creído en Él. Aún los más pequeños. Volvamos a Hechos 9 y sigamos leyendo. Dice, Él dijo, Hechos 9:5, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahí sí entendemos esa frase. O sea, si lo estás haciendo a uno de mis pequeños, me lo estás haciendo a mí. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo. Uno podría decir, el Señor se le reveló en el camino, el Señor le mostró quién era Él, qué estaba haciendo Él, pues ahora le va a mostrar qué debe hacer. Y a veces es verdad, nosotros conocemos a Cristo y debemos orar, Señor, ¿y ahora qué debo hacer? En estos días que estábamos hablando con el hermano Gino de estas cosas, le preguntábamos que cómo había sido su camino con el Señor, y él dice que él conoció al Señor solo leyendo la Biblia. Pero una vez conoció a Cristo leyendo la Biblia, él le dijo, Señor, pero aquí la Biblia me habla de otros asuntos, me habla de que yo tengo hermanos, me habla de que tú tienes una iglesia, Señor. Yo quiero conocer a esa iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque después de conocer a Cristo, lo normal en el camino de la fe es que nosotros conozcamos a la iglesia. Y vamos a aprender varias cosas que el Señor va a mostrar de la iglesia. ¿Cómo qué cosas? ¿Qué debo hacer, Señor? Yo te voy a mostrar qué debes hacer, Pablo. Pero quiero que vayas a tal lugar y allí se te dirá qué vas a hacer. Mira lo tremendo. Nosotros creemos que Jesucristo es el Señor. Amén. Los que hemos conocido al Señor, los que en el camino se nos ha aparecido el Señor. Y es verdad, bendita realidad, Cristo se nos reveló. Pero ¿cuántos de nosotros hemos escuchado esa palabra? Ve a tal lugar y escucha lo que se te va a decir. Porque muchas veces nosotros creemos que sí, de verdad que la vida cristiana es un asunto de relacionarme yo con Jesucristo, un asunto vertical. Pero cuando yo voy a lo vertical, muchas veces el Señor me dice, ve a lo horizontal. O sea, muchas veces el Señor me dice, yo ya tengo personas que me conocen que te van a enseñar el camino que tú debes llevar. Y eso nos muestra que la vida de la iglesia es una vida de sometimiento a Cristo y de someternos los unos a los otros. Yo no puedo estar en un cuerpo, decir que soy parte de la iglesia del Señor y no esperar que el Señor me lleve a que otros me enseñen y me muestren el camino. Porque a veces nosotros creemos que podemos decidir y hacer muchas cosas independientes. Pero inmediatamente yo me encuentro con Cristo, hago parte de algo que el Señor llama su iglesia. Y el Señor le va a enseñar a Pablo que aunque Él se le reveló directamente, Él tiene que conocer aspectos de Él mismo que Él ya ha establecido en medio de una compañía de hombres y mujeres que le conocen. Entonces mira lo que le dice el Señor. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y en el 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió y ni
bebió. Esta es una conversión bien diferente a las que nosotros hoy tenemos hoy en día, ¿no? Porque generalmente la conversión hoy en día es un momento de alegría, a veces muy emocional y de esto, pero la conversión de Pablo involucró una crisis, un problema. Conoció a Cristo, pero eso le desarmó toda la vida que llevaba, todos sus servicios religiosos que tenía, le trastornó el camino y ahora no sabe dónde está y además quedó ciego. Esto fue una crisis. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, antes de conocer lo que es la iglesia del Señor, pasamos por nuestras crisis, por nuestras luchas, por nuestros momentos de ceguera, nuestros momentos donde no podemos ver, nuestros momentos donde no podemos comer. A veces estamos muy tranquilos, hemos conocido a Cristo, pero tal vez lo he conocido en un ambiente religioso que es contrario a Cristo y Cristo va a trastornar todo. Y eso va a traer crisis, eso va a traer problemas, eso va a traer situaciones difíciles. Y muchas veces el camino a conocer la iglesia del Señor es un camino de problemas, un camino de dificultades, un camino de ceguera, de luchas, de oración, de ayuno, de no saber a dónde hacer, de no saber qué hacer, de no saber a dónde caminar. Pero el Señor lo permite. Pero todas las crisis quiere decir que la mujer está sufriendo dolores de parto porque se va a formar algo de Cristo en ella. Muchas veces nuestros problemas, nuestras circunstancias estrechas nos quieren llevar a situaciones donde el Señor nos va a revelar cosas que son profundas de Él. Pablo en su crisis, en su momento de ceguera, en su momento de ayuno y de oración, iba a encontrar la respuesta y la respuesta iba a venir a la puerta de Él. Estaba cerca, pero hubo una crisis antes de esto, ¿no? Mira lo que pasó. Había entonces en Damasco un discípulo, entre muchos, pero había uno, llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha. ¿Por qué el Señor no le habló directamente a Pablo? Porque el Señor tenía una parte de su cuerpo que Él iba a usar para hacer esa función. Como decía un hermano, uno se debe preocupar cuando se le aparece un ángel y le predica el evangelio, hermano. De verdad que usted se debe preocupar cuando eso pasa. Porque eso es una misión que el Señor no le encomendó a los ángeles. Esa es una misión que el Señor le encomendó a la iglesia. ¿Sí? Por eso Pablo decía, cuando se os aparezca un ángel... Si tú miras por la historia de la iglesia que cada vez que se ha aparecido un ángel a revelarle un evangelio a una persona, es un falso ministro de Satanás. Y esa persona se desvía. Entonces el Señor no manda ángeles, el Señor manda a personas. ¿Por qué? Porque estos hombres y estas mujeres son parte de su cuerpo. ¿Qué hace el cuerpo aún en lo natural? Lleva aún la cabeza a donde quiere ir la cabeza. El cuerpo cumple la función. Y así iba a ser el discípulo Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, parece que Ananías, Señor, como que tú no sabes quién es este hombre. Yo lo conozco, Señor. He oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. O sea, Ananías conocía quién era Pablo, Saulo. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ahora el Señor no le está enseñando a Pablo, sino el Señor le está enseñando a Ananías. ¿Qué le está enseñando a Ananías? Y esto es algo que también debemos saber. Cada vez que el Señor añade a alguien al cuerpo, cada vez que el Señor añade a alguien a la iglesia, puede ser un gran instrumento. Yo me acuerdo una vez llegó un hermano. El hermano tenía
tenía una rasta como, sin mentirles, hermano, como hasta aquí. Y su impresión visual era fuertísima, su manera de vestir, su peinado era... Y como que algunos hermanos, uy, como, Señor, ¿cómo vas a traer al campamento a un hermano así? Y el hermano conoció al Señor y hasta en el primer campamento que fue, se paró y pasó a hablar en el micrófono. Y eso más de uno como que, Señor, ¿tú con quién te estás juntando, Señor? Y lo que puede hacer el Señor en la vida de un hombre así, hermano. Cómo lo puede transformar y volverlo un instrumento útil. Bueno, si uno se pone a pensar la vida que uno llevaba antes y lo que puede hacer el Señor. Coger hombres miserables, hombres que no merecen nada de la gracia de Dios, hombres que merecen el juicio de Dios y hacer de ellos instrumentos de gracia. Eso es algo que nosotros como iglesia debemos aprender. Cada hermano que el Señor llega y que Él añade puede llegar a ser un gran Pablo. Así tal vez llegue siendo un perseguidor. Porque yo a veces por las apariencias veo al hermanito y sí, tal vez llega y todavía trae ese viejo hombre muy visible. Pero los que conocemos la gracia del Señor, el Señor coge lo vil y lo menospreciado y lo vuelve un instrumento para su gloria. Y eso es precioso. Y eso es hasta el pequeño al que menospreciamos. Y a veces nosotros menospreciamos. Yo me acuerdo hace un tiempo escuchaba el testimonio de un hermano que él llegó y tenía una vida bien pesada, con un testimonio bien pesado. Hicieron una reunión de los jóvenes que creían los hermanos que iban a servir al Señor y a él no lo invitaron. Y él, como no lo invitaron, salió llorando. Y él me contaba después, me decía, hermano, yo ese día sentí que el Señor me había desechado. Cuando los hermanos le cerraron la puerta porque no lo invitaron a la reunión, el Señor le dijo, yo te he escogido y te haré profeta a las naciones. Mientras nosotros los hombres menospreciamos al Señor, está llamando. No hay que mirar muy por debajo a los hermanos. Porque a ese que tal vez nosotros no, el Señor lo ha escogido como instrumento para su gracia. Y eso es el cuerpo de Cristo, porque es que a veces como yo ya llevo 5 años y 10 años, yo me creo mejor hombre. Y se me olvida que el Señor me sacó de la misma cloaca, con los mismos pecados, con la misma rebeldía. Y el Señor ha hecho una obra de gracia en mí, que es la misma que está haciendo con otros, solo que con el otro hasta ahora está empezando. Yo ya llevo 20-25% de trabajo, pero a veces menosprecio al que está llegando, ¿no? Hermano, el Señor valora y ama a los pequeños. Amén. Eso es el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces mira, le dice, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y ahí en el 17, fue entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, esta era la visión que Pablo había tenido, ¿no? Hermano Saulo. Uy, esa palabra ya es grandísima, hermano. Ya no es ese perseguidor que viene en cartas contra nosotros, sino ahora es hermano. ¿Cómo le cambió la visión a Ananías, no? Eso nosotros tenemos que conocerlo, hermano. Ananías vio que el Señor se le había revelado a Pablo y ya le podía llamar hermano. Hermano, sus hermanos no son solo los que se reúnen con usted, son solo los que han creído en Jesucristo. El que ha sido lavado con la sangre del Cordero de Dios, que ha sido sellado con su Espíritu, ese es su hermano. Ese es su hermano. Aún, hermano, el que va adelante con un gran ministerio. El Señor le dijo a los que son maestros, no les guste que les llamen maestros, porque todos vosotros sois hermanos. A nosotros nos gustan, el cristianismo hoy en día le gustan los títulos, hermano. Pero nosotros somos hermanos. Amén. Dice, el Señor, el que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado. Hermano Saulo,
el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Pablo impone las manos. La imposición de manos era una autentificación de una conversión. Generalmente los apóstoles, cuando veían una conversión, ellos imponían las manos para que la persona recibiera el Espíritu Santo. Era como la identificación en la que la iglesia decía: ahora te consideramos parte de nosotros, ahora eres nuestro, ahora eres hermano, ahora eres de Cristo, ahora estás en el reino de los cielos, ahora eres hijo de Dios. ¿Sí? Era una costumbre apostólica. Y dice en el 18: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Qué experiencia preciosa, ¿no? Y habiendo tomado aliento, recobró fuerza. Estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. A veces uno piensa que estos asuntos son superficiales o aún de del tiempo primitivo. Yo me acuerdo que cuando yo conocí al Señor, yo creo que yo tuve mi experiencia con Jesús así en el camino. Yo iba en mi vida y conocí al Señor, pero no conocí la iglesia. Y conocí al Señor, pero me alejé del Señor, hermano. Y estando alejado del Señor, hubo un campamento de jóvenes. Entonces me invitaron y yo, pues por no tener problemas con mis papás, fui al campamento. No, por llevarle la corriente, yo fui al campamento. Pero mira lo tremendo. Unos días antes de ir al campamento, yo estaba comprando ropa por allá en un centro comercial con una novia que andaba y me encontré a uno de los hermanos. Yo en mi vida del mundo estaba contento y el hermano me vio, y el hermano cuando me vio, yo vi en el rostro del que él le dio tristeza que yo estuviera alejado del Señor. Entonces cuando yo fui al campamento de jóvenes, él estaba en el campamento de jóvenes. Entonces comenzó la reunión, hermanos, y antes de que comenzara la reunión, yo iba al campamento, hermano, con la expectativa de coger de folclore el campamento. Pero cuando yo llegué y estaban los hermanos, como que un temor me inundó por dentro, hermano. Y yo llevaba un poco de cosas para hacer y deshacer en el campamento, pero me infundió el temor los hermanos y tuve que botar lo que llevaba. No les digo ni qué llevaba. Pero mira lo tremendo, hermano. Llego y comienza la primera reunión. Y este hermano que me había visto dijo: hermanos, yo quiero que oren por mí y por Pablo David, porque yo tengo un problema con Pablo David. Si yo lo miré y dije: pero ¿cuál problema con este hermano? Pero mira la intención, el hermano quería que los hermanos, la iglesia orara por mí, porque él sabía que yo estaba alejado. Pero para no avergonzarme dijo que era que teníamos un problema. Se pusieron alrededor nuestro los ancianos, los hermanos que estaban presidiendo. Hermano, y yo no les miento, porque esto es como lo que estoy leyendo aquí. Cuando los hermanos me impusieron las manos, yo sentí como si todos mis pecados y todo lo que me estaba alejando del Señor caía. Fue algo misterioso, hermano. Yo conocí lo que es esto de la imposición de manos como una realidad de la iglesia, hermano. Yo sentí como mis escamas de ese día, mis pecados cayeron como... Yo ya había conocido a Cristo. Y después tuve un sueño que el Señor me mostró. Y en el sueño yo iba caminando con un escorpión grandísimo pegado al pie, hermano. ¿Y sabes qué veía? Que este hermano que pidió que orara por mí se agachó y me quitaba el escorpión. Y eso fue lo que sucedió cuando los hermanos oraron. Yo sentí como el Señor me quitó unas cosas que traía que no me dejaban caminar con Cristo. Fue la iglesia. Si nosotros conociéramos las cosas que el Señor puede hacer cuando estamos reunidos 2 o 3, hermano. De verdad, hermano, que cuando estamos juntos hay algo divino en la comunión de nosotros, hermano. Dios está ahí. No es la misma vida de un cristiano solo, hermano, a un cristiano que ha conocido y ha llegado a la iglesia del Señor. Cuando hablo del término iglesia del Señor no me estoy refiriendo a una denominación, hermano. Cuando ha conocido el cuerpo de Cristo, a los hombres y mujeres que han conocido a este mismo Jesús. Precioso, ¿no? Gracias al Señor por estos hermanos. Hermano, cuando el Señor le ponga a uno de sus niños, inclínese y quítele los escorpiones. A veces el Señor nos pone personas que están recién convertidas, ciegas, con escamas, que no han comido nada, para que conozcan el amor y la gracia que expresa la iglesia, el cuerpo de
Cristo. Y ahí en adelante cambió mi camino con el Señor bastante. Yo creo que conocía la iglesia. Señor. Vamos a leer algunos pasajes de Pablo hablando de esto que él conoció y que su experiencia le llevó a aprender. Efesios 3, verso 14. Un hermano decía que la revelación que el Señor tiene con a veces algunos de sus discípulos o sus siervos son cosas que lo van a marcar para el ministerio que él va a llevar. Por ejemplo, el caso de Isaías, cuando Isaías ve la gloria del Señor, él tenía que ver la gloria del Señor y quedar impactado por la revelación del Dios que es santo, 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 porque él iba a tener un ministerio con mucha contradicción, a tal punto que el Señor le dijo que nadie te iba a oír. Entonces la visión que él iba a tener lo iba a sostener en el camino. Y uno puede aplicar esto a Pablo. La visión que Pablo tuvo de Jesús y del cuerpo de Cristo iba a ser algo que lo iba a marcar de ahí en adelante. Por eso tú notas que Pablo tiene tanto peso por el Espíritu para hablar de estas cosas. Por ejemplo, este pasaje que vamos a leer me parece bien importante. Efesios 3:14. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Pablo está orando por este asunto, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Ese es el comienzo. Cristo orando, habitando en la fe en nosotros. Pero mira lo que sigue diciendo. ¿A fin de qué? Arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender, y voy a saltarme una frase, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. ¿Cuál frase me salté? Con todos los santos. ¿Por qué me la salté a propósito, hermano? Porque usted no va a conocer el amor, la anchura, la profundidad sin todos los santos. Hermano, hay una gran verdad en este asunto. Usted puede conocer a Cristo antes de conocer la iglesia. Y eso es lo normal, que no llegamos a la iglesia es porque conocemos a Cristo. Pero hay otra gran verdad. Mucho de lo que Cristo es, de lo que Cristo ha hecho, de lo que Cristo espera, de lo que Cristo le da a usted, lo va a conocer a través y por medio de los santos. Usted puede conocer al Señor orando. Hay gente que se ha ido a orar y a buscar al Señor al desierto. Y le han conocido, hasta han escrito libros, hermano. Pero usted no va a conocer la profundidad, la anchura, la altura de Cristo, sino en la comunión del cuerpo de Cristo. Hay asuntos que usted no va a conocer. Hermano, y cuando hablamos de la comunión del cuerpo de Cristo, no estamos hablando solo a las reuniones locales. Es más, yo les podría decir, nuestras reuniones locales pueden ser preciosísimas y profundísimas y riquísimas en la palabra, pero hay muchos aspectos de Cristo que no se encuentran en el lugar donde nosotros vivimos. Necesitamos de la suma del cuerpo de Cristo. Por eso hablamos de comunión. Y la comunión no solo se relaciona con los que estamos nosotros aquí. Por eso, especialmente en estos días, creo que es tan importante eventos como el campamento, hermano. Porque usted solo va a conocer cosas de Cristo en la comunión del cuerpo de Cristo. Hace unos años llegaron unos hermanos y se hospedaron en casa de nosotros. Y después del campamento me dice uno de los hermanos: hermano, me quedé con las ganas. ¿De por qué? No, yo venía a escuchar a tal predicador. Y él como que me dijo eso y dijo, pero hermano, ¿sabes que conocí algo todavía más grande, hermano? Dije, ¿qué, hermano? La iglesia del Señor. Porque, hermano, más grande que los predicadores, más profundo que los predicadores,
y más glorioso para Dios que un predicador es el cuerpo de Cristo. Y en ese cuerpo de Cristo pues hay maestros, hay evangelistas, hay pastores. Pero cuando está la iglesia, hermano, la expresión de Cristo en la tierra unida, en armonía, eso es algo que no se ve. Es algo que no tiene comparación. Es algo de Cristo profundo, ancho, alto, sublime. Muchas veces pensamos que la comunión del cuerpo es tal vez el hermano que yo me veo. Y no, hermano. Hay algo grande. Por eso a veces uno se siente, y uno ve a los hermanos que se sienten frustrados. Llegan a la reunión y 20 hermanos. Y a veces no vienen los 20, vienen 10. Y uno dice, no, esto se está acabando, hermano. Porque la visión del cuerpo de Cristo son los que están reunidos con nosotros, hermano. Y no nos damos cuenta que tenemos una familia de muchas naciones, de muchas tribus y de muchas lenguas. Hermano, usted tiene muchos hermanos que necesita conocer, que necesita aprender de ellos, recibir de Cristo de ellos. Usted necesita conocer la profundidad, la anchura, la longitud y la altura de Cristo. Y de conocer el amor de Cristo. Yo he conocido el amor de Cristo de muchas maneras, hermano. Pero nada como cuando te va a recibir un hermano que no te conoce y te abre las puertas de su casa. Y se quita de su cama y te recibe en su casa. Y te da comida. Y te cuida y te ama sin conocerte. Estas cosas uno las puede enseñar, hermano, pero esto se aprende en la práctica. Yo les puedo decir sinceramente, yo he aprendido más de Cristo viendo el amor de mis hermanos que lo que he estudiado de hermenéutica, de teología. Hay una realidad preciosa que el Señor nos ha llamado a vivir. ¿Saben que esta realidad usted no la encuentra cuando está en una organización religiosa? Usted no encuentra esa realidad. Pero cuando usted comienza a encontrar cristianos que aman al Señor y que son el cuerpo de Cristo y que reciben a todos los que son de Cristo, usted comienza a experimentar otro aspecto de Cristo que es... Yo les decía el viernes a los hermanos, esto que nosotros estamos viviendo, esto no se encuentra en la organización, esto se encuentra en la vida sencilla de los unos con los otros, amándonos y recibiéndonos. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esa frase, hermano, o sea, plenitud, pero no la plenitud de cualquiera, de Dios. Tú cuando vas viajando, tú te das cuenta. Tú llegas a un lugar y te notas que, digamos, la plenitud de Cristo se manifiesta en estos hermanos porque tienen gracia para alabar al Señor. Hay iglesias, hermano, que tú llegas y tú notas la gracia que tienen los hermanos para alabar al Señor. Tú llegas y dices, esto es sorpresa, yo no había conocido otro. Llegas a otro lugar y tú te das cuenta que estos hermanos tienen gracia y una luz especial de Cristo en la exposición de la palabra. Pocos lugares tienen predicadores, un ministerio de la palabra como esos. Llegas a otros lugares y tú te das cuenta que pocas iglesias tienen el servicio que tienen estos hermanos. O sea, tú comienzas a ir caminando y te vas a dar cuenta que la plenitud de Cristo está siendo derramada de muchas maneras por su iglesia. Y yo solo voy a encontrar la plenitud ¿dónde, hermano? En el cuerpo. En el cuerpo, hermanos. ¿Por qué estamos hablando de esto? Nosotros a veces decimos, nosotros estamos viviendo el tiempo de Filadelfia. ¿Saben qué significa Filadelfia? Amor fraternal. Pero a veces no es tan así, hermano. Vamos a leer otros pasajes. ¿Ya están cansados? 1 Corintios 1:1. 1 Corintios 1:1 dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes. ¿A quiénes? A la iglesia de Dios que está en Corinto. Ahí vemos uno de los primeros aspectos de la iglesia. La iglesia es local. ¿Qué es local? La iglesia está compuesta por todos los santos que viven en una ciudad, en un municipio, en un pueblo, en una localidad. Esa es la iglesia. La iglesia no es la iglesia de Pablo. No es como es que hoy en día es la iglesia de Pablo carismática ministerial, la iglesia de Pedro no sé qué, no, la iglesia es la iglesia de la ciudad, porque en el tiempo bíblico no había divisiones.
Las divisiones surgieron fue por la carne del hombre y el Señor condena eso. La iglesia en un lugar que cree en Cristo debería buscar la unidad y reunirse juntos y caminar en torno de Cristo. Amén. Ese es el término que nosotros cuando usamos la iglesia local, hablamos a la iglesia o la compañía de hombres que viven en una ciudad o localidad. No es como dicen algunas líneas de hermanos, que la iglesia es local, pero se están refiriendo al local de reunión. No, la iglesia es local, es a la ciudad donde vive. Según la palabra de Dios, debería haber solo una iglesia en cada ciudad. Lo que nosotros vemos hoy es una mutilación del cuerpo de Cristo. Y dice, ¿quiénes son estos? A los santificados en Cristo Jesús. O sea, la iglesia en Corintio, ¿quiénes son? Los que han sido santos o apartados por medio de Jesucristo. Llamados a ser santos, pero a veces yo me quedo en eso. Sí, yo soy la iglesia en tal lugar y vivo vida de iglesia y somos de Dios, estamos conociendo a Dios. Pero Pablo no se queda ahí. ¿Por qué? Porque hay un problema en Corinto. Vamos a leer cuál era uno de los problemas de Corinto. ¿Cuáles eran los problemas de Corinto? Entre los muchos, ¿no? Que ellos eran estrechos en ellos mismos. Yo estoy muy a gusto con estos hermanitos porque son todos de mi edad, pero esos hermanos de allá, pues, yo solo quiero tener comunión con los de acá, pero esas reuniones unidas como que no me gustan. Eso de estar en eso es campamento, ¿no? Pues yo puedo conocer al Señor acá solo y menosprecio el cuerpo de Cristo, hermano. Y no me abra una realidad que yo necesito para conocer a Cristo. Mira lo que dice. No solo los que están ahí, con todos. Hermano, usted es de Cristo con la iglesia donde usted vive, pero no solo ustedes, sino ¿con quién más? Con todos. ¿Cuáles? Los bautistas, calvinistas, arminianos. ¿Con quiénes? Porque hoy en día, hermano, parece para los cristianos ser más importante ser seguidor de Calvino que ser un cristiano y amar a los otros cristianos. ¿Es más importante eso, hermano? Yo soy reformado. O yo soy bautista. Entonces, solo son de Cristo los que son seguidores de Calvino. Pero ¿dónde está eso en la Biblia, hermano? Eso es una división, hermano. Es un espíritu sectario de división que hay en medio del pueblo de Dios. El Señor nos ayude. ¿Tú de quién eres? Yo prefiero ser de Cristo. Y también quiero recibir a los que son de Cristo que todavía no tienen claridad de ese asunto también. Dice, con todos los santos que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor de ellos y nuestro. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 4, verso 9. Estos tesalonicenses la habían aprendido y esto es bueno aprenderlo, hermano. Porque generalmente nuestro corazón es muy estrecho. Yo lo digo por experiencia, nosotros somos muy estrechos en nosotros mismos. Una vista muy corta de la vida, de Cristo, de la iglesia. Dice en el 4:9, pero acerca del amor fraternal, Filadelfia, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios. Esto hay que aprenderlo del Señor. ¿Qué? Que os améis unos a otros. Qué bueno, ¿no? Hay que aprender esto, hay que aprender a amarnos, hay que aprender a soportarnos, hay que aprender a recibirnos, hay que aprender a perdonarnos, hay que aprender a estar juntos, hay que aprender al hermano que es mayor y que es de diferente, hay que recibirlo, el que no habla como yo ni es tan agradable en su carácter, también hay que recibirlo, hay que soportarnos, hay que perdonarnos, hay que ser pacientes. Pero mira lo que dice Pablo de estos tesalonicenses. Y también lo hacéis así, o sea, eso que están haciendo ustedes de amarse, no solo lo están haciendo entre ustedes, sino con todos los hermanos que están por toda
Macedonia. O sea, estos tesalonicenses no solo tenían amor para los hermanos que estaban con ellos, sino tenían amor para todos los de Macedonia. Saben que en Macedonia había muchas iglesias, porque Macedonia era una provincia romana. Es como decir, ustedes hermanos se aman ahí, la iglesia en tal lugar, pero no solo en tal lugar, sino con todos los de Cundinamarca. O sea, mira que el amor de los tesalonicenses no era solo para su hermano, no solo era para los con los que él se congregaba, sino era para todos. Qué bueno es eso, ¿no? Qué bueno eso que el Señor... Yo a veces digo, a veces no oramos ni siquiera por los hermanos con los que vivimos. Sí. Hay que aprender a orar por los hermanos con los que vivimos, por los jóvenes, por los matrimonios, por las jovencitas, por los ancianos, por los hermanos que están en yugo desigual, por los hermanos que por todo hay que aprender a orar. Y uno con el tiempo comienza a aprender a orar y a orar y a orar por los hermanos. Pero cuando uno comienza a orar, uno se da cuenta que el Señor como que lo quiere llevar a otro plano. Siempre va uno, antes yo solo oraba por mí, ya después comencé a orar por mi esposa. Me di cuenta que mi esposa necesitaba que yo orara por ella. Y yo, que ella orara por mí. Después por mis hijos, que antes creía en el Señor pero ni oraba por mis hijos. Pero ya me di cuenta que necesito orar. Después me di cuenta que fulanito, el hermano de la congregación, está alejándose del Señor. Entonces que también tengo que orar por el hermanito. Que también tengo que orar por la familia que está llegando, porque tengo que orar por ellos. Como que la oración va... Porque estos aspectos nos deben llevar a una vida, a una práctica. Pues ya después me doy cuenta que no solo orar por la iglesia donde yo vivo, sino hay otras iglesias con problemas. Hay regiones donde el Señor necesita la palabra. Hay regiones donde hermanos están pasando pruebas. Y yo debo tener un corazón que va creciendo y se va ensanchando. Yo no puedo quedar tan estrecho, hermano. Comienzo estrecho, es verdad. Pero el Señor, en la medida que yo... Es como el odre. El odre nuevo es un odre que es flexible porque está lleno de aceite. Entonces el odre nuevo va creciendo, por eso se le puede echar vino nuevo, porque no se va a romper. Él crece y él crece. Antes comenzaba como un cantar de los cantares. Mi amado es mío. Todo es para mí. Yo oro por mí, yo quiero las bendiciones para mí, todo gira en torno a mí, ¿no? Los hermanos llegan a la reunión y quieren que la reunión gire en torno. Cante la canción que me gusta, la palabra que me guste a mí, que me atiendan a mí bien, porque todo soy yo. Pero después comienzo a salir del centro. Debo salir del centro, hermano. Comienzo a crecer ya los otros. Entonces ahora yo soy tuyo. Tú eres mío, pero ya después comienza a decir, ahora yo soy tuyo. Y ya al final del cantar de los cantares ella dice, venid y visitemos las viñas. O sea, ya no solo está ella y él, sino yo quiero ver cómo va tu trabajo, Señor. O sea, se abrió ella a muchas cosas. Y esto es lo de Tesalonicenses. Y dice, y también lo hacéis con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Volvamos a 1 Corintios 4:8. 1 Corintios 4:8. ¿Por qué Pablo le hablaba al comienzo a los corintios así? En el 4:8. Había un problema, habían llegado hermanos que habían cerrado el corazón de la iglesia de Corintios hacia el ministerio de Pablo. Y Pablo les dice de una manera bien fuerte, mira lo que les dice. ¿Ya estáis saciados? ¿Ya estáis ricos? ¿Sin nosotros reináis? Es como si le estuviera diciendo, hermano, pero es que ustedes ya están completos, ya están reinando, ya sin nosotros. Porque a veces hay cristianos que no se congrega, no persevera en la comunión, no va a las reuniones. Y uno, ¿cómo está, hermano? Estoy bien. ¿Será que sí? Yo a veces me pongo a pensar, hermano, si el cristiano que viene a las reuniones, si el cristiano que persevera, uno le ve unas luchas, ¿cómo será el que solo viene el domingo? ¿Cómo será el que casi no se deja ver? Yo no me imagino cómo será esa vida, hermano. Porque si uno ve luchas en los que perseveran, ¿cuánto más los que están solos? Y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. En la segunda carta les habla algo parecido, en el 6:12. 2 Corintios 6:12. Dice...
no estáis estrechos en nosotros. O sea, para nosotros, ustedes no están estrechos, ustedes tienen un lugar en nosotros. Pero si sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. O sea, hermanos, no sean estrechos, ensánchense, ensánchense. Ahora el corazón, hermano, hay cosas de Cristo que el Señor tiene, y el problema de la estrechez de ellos era el problema porque se habían cerrado hacia Pablo. Nosotros estamos estudiando Primera de Juan. Vamos a leer un pasaje que estamos leyendo en Primera de Juan. Primera de Juan 1:3. Y ya vamos terminando. Primera de Juan 1:3. Dice, nosotros que hemos estado estudiando estos pasajes acá todos los sábados. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Hermano, tantas cosas que hemos oído y que hemos visto, ¿para qué las anunciamos? Para que también vosotros tengáis comunión. ¿Quién? ¿Con quién? Con nosotros. De verdad que las verdades del Evangelio, la verdad de las Escrituras nos debe llevar a ¿qué? A tener comunión. ¿Con quiénes? Con nosotros. Ese nosotros habla de aquellos que cargan la verdad que estos hombres predicaban, que era Jesucristo. Y mira esta frase. Y nuestra comunión verdaderamente es con Él y con su Hijo Jesucristo. O sea que cuando usted tiene comunión con un hermano, está teniendo comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Porque dice Juan más adelante, si usted dice que ama a Dios que no lo ve y no ama a su hermano que ve, usted está como engañado. Está como engañado. Entonces yo debo conocer a Cristo, ¿dónde? En nosotros. Y si yo tengo comunión con usted, hermano, y mi comunión verdaderamente es de Cristo, yo estoy teniendo comunión con el Padre y con el Hijo. Por eso hay que ensancharnos, porque esta comunión nos lleva a Dios mismo. Mira cómo lo dice más adelante Juan en la tercera epístola de Juan. Tercera epístola de Juan, capítulo 1, verso 5. Juan tenía un discípulo que aprendió esto, se llama Gallo. Tenía otros que no. Había otro que les prohibía a los hermanos recibir a los otros. Se cerraban a la comunión del cuerpo. Cuando usted se cierra a la comunión, hermano, usted se cierra a Dios. En estos días había un hermano que entre nosotros hasta enseñaba la palabra, hermano. Y se cerró la comunión con los hermanos. Y en estos días íbamos caminando con mi esposa y pasó un borrachito, hermano. Pero así borrachito, yo ni lo vi, pues vi que era un borrachito, eso porque iba. Y yo dije, uy, Señor, pobre hombre. Cuando me dice mi esposa, ¿te acuerdas del hermanito? Sí, ¿no lo viste pasar? Bueno, cuando usted se cierra la comunión, cuando usted se cierra contra los hermanos, muchas veces está cerrando las puertas del cielo. Y le espera. Un hermano que se cerró la comunión porque se levantó en un problema contra otro. Y en la comunión usted tiene luz, usted tiene vida, hay perdón de pecados, como dice Juan, hay de todo. Pero cuando usted cierra la comunión, muchas veces se entrega a usted mismo. No se cierra la comunión, hermano. Porque alejados del Señor y alejados los unos de los otros, nada podemos hacer. Dice, amado, en el verso 5, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Mira estas frases. No solo estar con los hermanos, sino, oye hermano, te quiero servir, hermano. No solo, porque el amor es práctico, hermano. El amor es de que yo te sirvo. El amor es que yo hago algo para ti, hermano. Yo abro mi casa, yo te sirvo, hermano. Y esto es algo, mira cómo lo dice Juan, algo de fidelidad, de conducirse. Y mira esta frase, especialmente a los apóstoles, especialmente a los pastores. Mira esta frase tan preciosa, hermano, especialmente a los desconocidos.
Qué frase, hermano. A mí estas frases me... Porque una vez es, ay, el hermanito. Ese hermanito siempre ha venido, ese siempre se queda en mi casa, es un amigo ya. Pero ¿será que yo hago lo mismo con el que no conozco? Sí, porque es que a veces soy estrecho con el que no conozco. Si cumple el círculo íntimo mío de mis amigos, entonces los recibo, si no, no. Pero a veces hasta con los desconocidos, hermano, que son de Cristo, ¿no? Porque también hay mucho lobazo por ahí. Pero cuando es alguien de Cristo, ¿será que yo me conduzco así? ¿Será que yo hago como el Señor que se puso la toalla y me inclino y le sirvo? Dice, los cuales, los hermanos desconocidos, han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. En estos días estábamos en una reunión con los hermanos. Viene fulanito, entonces se escucha, porque son cosas que se hablan. Cuando hay un hermano que ama al Señor, yo lo recibo porque ese hermano es de un servicio y de un amor. Cuando estuvimos allá, estas son cosas que se ven, hermano. Porque hay muchos que hablamos de amor y nunca le hemos servido a un hermano. Un día tuve un problema con un hermano acá porque el hermano siempre que venía a exhortar. Dijo, hermano, pero usted ni se reúne, ni persevera, ni sirve, ni nada, y si viene a regañar a los hermanos. De usted no recibimos ni una palabra, hermano. Aquí para que usted tenga autoridad de decir algo, usted debe servir, usted debe sacrificarse, usted debe dar ejemplo, hermano. Porque a veces queremos exigir y nunca hemos ni servido, hermano. Y nos hemos inclinado por los otros. Como decía un hermano, viene una vez y cada vez que viene a causar problemas. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el servicio? El asunto es de trabajo, de amor, de disposición. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados y ese es un problema que yo creo que para servir tengo que tener un cargo en la iglesia. Si no tengo el cargo, entonces no sirvo. Pero el servicio es una cuestión de amor, no de cargos, hermano. No necesito la persona que me diga, usted tiene que hacer esto. Si yo ando en el Espíritu, yo estoy en el Espíritu me va a decir, haz esto, ocúpate de esto. Y yo siento que me estoy involucrando sin que nadie me diga. ¿Por qué? Porque lo hago por amor. A veces los hermanos me dicen, hermano, si puedes, pero el servicio es algo de amor y es del Espíritu. Dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Y mira esta frase, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas, para que cooperemos con la verdad. Penúltimo pasaje, Gálatas 6, verso 9. Este pasaje el viernes que estuvieron los hermanos presentándose lo repitieron 2 veces. Por eso lo quise incluir, me pareció precioso. Dice Gálatas 6, 9, dice, no nos cansemos, porque a veces, este año, bueno, recibimos a los hermanos y fue agotador. El próximo año vamos a hacer el día de descanso, el día de reposo. No hay que cansarse de hacer el bien, hermano. Hay que cansarse de hacer el mal. Hay que cansarse de pecar, hermano. Pero lo que es bueno, ahí no hay que cansarse, hermano. Pues de hacer bien. Porque a su tiempo segaremos. O sea, todo lo que hagamos, tarde o temprano, tendrá recompensa. Si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, porque no siempre se puede, pero es que el Señor nos da la oportunidad. Hagamos bien a todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. Esto es comunión, hermano. Hacer bien mayormente a ¿quiénes? A los hermanos. Terminamos leyendo la oración del Señor Jesús en Juan 17, 20. Mira el Señor orando por sus discípulos. Una preciosa oración, hermano. Pero mira lo que dice en el 20. Mas no ruego solamente por esto. Porque a veces nosotros oramos
Solo por estos. Yo de verdad, hasta yo me pongo a orar y yo tengo como una lista de nombres de hermanos acá. Hasta por barrio, comienza uno a orar por la familia tal, la familia tal. Sí, somos nosotros. Pero a veces no hay que orar solo por estos. Hay que orar por otros. Hay que abrir el corazón para otros. ¿Eh? Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Para qué? Para que todos sean todos, hermano. El Señor nos veía era todos y quería que fuéramos ¿qué? Uno. Un solo cuerpo, una sola iglesia, una sola fe, un solo bautismo. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como somos, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos sin unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Terminamos diciendo, hermano, no sea estrecho, ábrase al cuerpo de Cristo, ábrase a la comunión de los hermanos, búsquela, persevere en ella. Hay muchas cosas de Cristo que el Señor quiere enseñarnos y eso se conoce en Él. No solo nosotros, sino con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor. Y el Señor nos dé oportunidad para poder expresar todas estas realidades. Que no sea una verdad, sino que pueda llevarnos al amor expresado en obras. Amén. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche, por este tiempo, Señor. Nos permites tener juntos, Señor, para considerar tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, que nos ensanches, que obres en nosotros, Señor. Que obres en nosotros para que el odre de nuestro corazón crezca, Señor. Crezca y se pueda conformar a la anchura, la altitud, la profundidad de tu amor, Señor. Ayúdanos, Señor, a podernos ver de la manera que tú nos ves, Señor. A poderte servir sirviéndole a nuestros hermanos. A podernos entregar a ti entregándonos a nuestros hermanos. Y a poder perseverar en esta bendita realidad, Señor. Concédenos que el espíritu de Filadelfia, el espíritu de aquella iglesia donde hay amor fraternal, llene nuestros corazones, Señor. Nos inunde a tal punto que podamos entregarnos no solo por ti, sino por todos los santos y por todos, Señor. Mayormente, como dice tu palabra, por la familia de la fe, Señor. Ayúdanos, danos un corazón amplio en estos días, Señor, que vamos a estar de comunión con nuestros hermanos que vienen, Señor. Danos un corazón dispuesto para servirles como a ti mismo, Señor. Danos un corazón dispuesto para estar con ellos y recibir lo que tú les has dado a ellos. Y también dar lo que tú nos has dado a nosotros. Qué bendita realidad la del cuerpo tuyo, Señor. Que tú nos permites disfrutar y experimentar, Señor. Juntos en armonía, Señor. Te alabamos, Señor. Y te pedimos que nos ayudes en todas las cosas para que tu gracia y tu espíritu, Señor, sea supliendo todo lo nuestro, Señor. Y llevándonos a ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Ao leão de Judá.